Hola, soy el doctor Jorge Almendares. Bienvenidos a la primera parte de las generalidades del diagnóstico por imagenología. Hoy veremos los rayos X, la radiación ionizante, sus efectos, es decir, las bases físicas. Este es el contenido de la primera parte. Recorreremos 6 grandes temas. Primero, la historia, con el descubrimiento de los rayos X por Röntgen en 1895. Segundo, las modalidades, los métodos diagnósticos y el espectro electromagnético. Tercero, los rayos X, qué son, cómo se producen y cómo forman la imagen. Cuarto, la radiación, sus tipos, magnitudes y unidades de dosis. Quinto, los efectos biológicos, el daño al ADN, los efectos y la radiosensibilidad de los tejidos. Y sexto, la protección, la dosimetría, los límites y el principio ALARA. Comencemos por la historia, el descubrimiento accidental que dio origen a toda la radiología. Nuestra historia comienza con un descubrimiento accidental en 1895. Su protagonista es Wilhelm Conrad Röntgen, que recibiría el Nobel de Física en 1901. El 8 de noviembre de 1895, trabajando con tubos de rayos catódicos, Röntgen observa una fluorescencia inexplicable y bautiza como rayos X a esta radiación desconocida. El 22 de diciembre de ese año obtiene la primera radiografía médica, la mano de su esposa Anna Berta, en la que se ven los huesos y su anillo. En 1896 la técnica se difunde por el mundo en cuestión de semanas y se emplea para localizar fracturas y cuerpos extraños. Finalmente, en 1901 recibe el primer premio Nobel de Física y renuncia a patentar su hallazgo para beneficio de la humanidad. Veamos ahora las distintas modalidades diagnósticas y dónde se ubica la radiación dentro del espectro electromagnético. Existen diferentes métodos diagnósticos y ante cualquiera de ellos la primera pregunta clínica siempre es la misma. El estudio usa radiación ionizante. La radiografía es ionizante, usa rayos X y sirve para fracturas, tórax y abdomen. La fluoroscopia es ionizante, con rayos X en tiempo real para estudios contrastados e intervencionismo. La mamografía es ionizante, con rayos X de bajo kilovoltaje para el tamizaje del cáncer de mama. La tomografía computarizada es ionizante, combina rayos X con cómputo y se usa en trauma, ictus y oncología. En cambio, el ultrasonido no es ionizante. Emplea ondas de sonido útil en abdomen, obstetricia y estudios vasculares. Y la resonancia magnética tampoco es ionizante. Usa un campo magnético y radiofrecuencia ideal para el sistema nervioso central y el aparato musculoesquelético. ¿Dónde está exactamente la radiación? La respuesta está en el espectro electromagnético. La regla es sencilla. A mayor frecuencia y menor longitud de onda, mayor es la energía del fotón. En el extremo de alta energía está la radiación ionizante, los rayos X y los rayos gamma, con energía suficiente para arrancar electrones y romper los enlaces del ADN. Por eso puede dañar los tejidos y exige protección. En el extremo de baja energía está la radiación no ionizante, la luz visible, el infrarrojo, la radiofrecuencia y las microondas. Es la base del ultrasonido, que es sonido, y de la resonancia, que usa radiofrecuencia y no rompe enlaces químicos. Entremos de lleno en los rayos X. ¿Qué son? ¿Cómo se producen? ¿Y cómo forman la imagen? Definamos entonces qué son los rayos X. Son radiación electromagnética de alta energía y de muy corta longitud de onda, capaz de atravesar los tejidos e impresionar un detector, generando una imagen según cuánto los absorbe cada estructura.
Tienen 6 propiedades clave. Son invisibles, no se ven ni se sienten, se detectan por sus efectos. Son penetrantes, atraviesan la materia según su densidad y su número atómico. Son ionizantes, arrancan electrones y pueden dañar el ADN. Son rectilíneos, viajan en línea recta a la velocidad de la luz. Impresionan, ennegrecen la película o activan el detector digital y producen fluorescencia, excitan ciertas sales que es la base de la fluoroscopia. Veamos cómo se forman los rayos X dentro del tubo. El tubo es una ampolla al vacío con 2 electrodos, el cátodo negativo que contiene el filamento y el ánodo positivo hecho de tungsteno. El proceso tiene 4 pasos. Primero, la emisión termiónica. Se calienta el filamento del cátodo y este libera electrones. Segundo, la aceleración. Una alta diferencia potencial medida en kilovoltios acelera esos electrones hacia el ánodo. Tercero, el frenado o impacto. Los electrones chocan contra el ánodo de tungsteno a gran velocidad. Y cuarto, la conversión. Menos del 1% de la energía se convierte en rayos X, mientras que el resto se disipa en forma de calor. El equipo se maneja con 2 controles fundamentales, el kilovoltaje y los miliamperios por segundo. El kilovoltaje o kV controla la energía y la penetración del haz. Determina el contraste de la imagen, de modo que a mayor kilovoltaje se obtiene una escala de grises más larga. Como regla práctica, las estructuras densas o los pacientes grandes requieren más kilovoltaje. Los miliamperios por segundo controlan la cantidad de fotones producidos, determinan el brillo o densidad de la imagen y reducen el ruido. A más miliamperios, imagen más brillante, pero también más dosis. De hecho, los miliamperios por segundo son el factor que más impacta la dosis al paciente. La imagen se forma porque cada tejido absorbe, es decir, atenúa el haz de forma distinta. A más atenuación, más blanco, lo que llamamos radiopaco. Se distinguen 5 densidades básicas. El negro corresponde al aire, con la menor atenuación, como el pulmón o el gas intestinal. El gris oscuro es la grasa de baja atenuación, como el tejido cutáneo. El gris intermedio es el agua y los tejidos blandos, como el músculo y las vísceras. El blanco corresponde al hueso y al calcio, de alta atenuación, es decir, el esqueleto. Y el blanco intenso es el metal o el medio de contraste, de máxima atenuación, como una prótesis. Así, de menos a más atenuación, vamos de lo radiolúcido y negro a lo radiopaco y blanco. Pasemos a la radiación, sus tipos, sus magnitudes y las unidades con que medimos la dosis. No toda la radiación ionizante penetra por igual y su poder de penetración penetrial define el blindaje necesario. La radiación alfa está formada por núcleos de helio. Es muy ionizante pero poco penetrante. La detiene una hoja de papel o la propia piel, aunque es peligrosa si se inhala o se ingiere. La radiación beta está formada por electrones con penetración intermedia y la detiene una lámina de aluminio o de plástico. La radiación gamma y los X son fotones, es decir, ondas electromagnéticas muy penetrantes que requieren plomo o hormigón. Son la base de la imagenología. Y los neutrones sin carga son muy penetrantes y se frenan con materiales ricos en hidrógeno como el agua o la parafina. Repasemos las magnitudes y unidades con que caracterizamos la radiación. La actividad se mide en becquerel y expresa el número de desintegraciones por segundo de una fuente radiactiva. La dosis absorbida se mide en Gray y es la energía depositada por unidad de masa de tejido, en julios por kilogramo. Es una magnitud física. La dosis equivalente se mide en Sievert y es la dosis absorbida ponderada por el tipo de radiación, de modo que refleja el daño biológico. Y la dosis efectiva, también en Sievert, se pondera además por la radiosensibilidad de cada órgano, lo que permite comparar estudios. Como referencia útil,
La radiación natural de fondo es de unos 2 a 3 milisieverts al año. Expresar la dosis de un estudio en días o meses de radiación natural ayuda a comunicar el riesgo al paciente. Pongamos la dosis efectiva en contexto con algunos ejemplos. Lo primero que hay que entender es que una tomografía no es un simple rayo X. Una tomografía de abdomen equivale en dosis a unas 500 radiografías de tórax. En cuanto a equivalencias, una radiografía de tórax equivale a unos 3 días de radiación natural. De ahí el principio de justificación. Todo estudio debe aportar más beneficio que riesgo. Y una advertencia importante, los niños son más radiosensibles, por lo que siempre hay que ajustar la dosis en pediatría. Estudiemos ahora los efectos biológicos de la radiación, desde el daño al ADN hasta la radiosensibilidad de los tejidos. Los efectos biológicos de la radiación se dividen en dos grandes grupos. Los efectos determinísticos tienen umbral. Solo aparecen por encima de cierta dosis y su gravedad es proporcional a la dosis, es decir, a mayor dosis, mayor severidad. Ejemplos son el eritema, las cataratas, la esterilidad y el síndrome agudo por radiación, propios de dosis altas como las de la radioterapia o los accidentes. Los efectos estocásticos, en cambio, no tienen umbral. Cualquier dosis implica algún riesgo, y aquí lo que aumenta con la dosis es la probabilidad, no la gravedad. Sus ejemplos son el cáncer radioinducido y los efectos hereditarios, y son la preocupación principal en las dosis diagnósticas. Veamos el mecanismo por el cual la radiación daña al ADN, que puede ser directo o indirecto. En el daño directo, la radiación ioniza directamente la molécula de ADN y rompe una o ambas hebras. Es el mecanismo dominante de la radiación de alta transferencia lineal de energía, como la alfa y los neutrones. Sus consecuencias posibles son 3. Una reparación correcta, que es lo más frecuente, una reparación errónea que produce una mutación o la muerte celular por apoptosis. En el daño indirecto, la radiación rompe moléculas de agua en un proceso llamado radiólisis y genera radicales libres muy reactivos que atacan al ADN. Como el cuerpo es agua en cerca de un 70%, este es el mecanismo más común en radiología, con los rayos X y gamma. Además, aumentan el efecto en la presencia de oxígeno, que es el llamado efecto oxígeno, la célula en división activa y una mayor dosis y tasa de dosis. ¿Cómo responden los distintos órganos? Esto lo explica la radiosensibilidad, resumida en la ley de Vergogné y Tribondeu. Las células son más radiosensibles cuanto más se dividen, cuanto menos diferenciadas están y cuanto mayor es su actividad mitótica. Con radiosensibilidad alta, es decir, muy radiosensibles, están la médula ósea, las gónadas, los linfocitos, el epitelio intestinal, el cristalino y el embrión o feto. Con radiosensibilidad media o intermedia están la piel y los epitelios, el endotelio vascular, el cartílago en crecimiento y órganos como el hígado, el riñón y el pulmón. Y con radiosensibilidad baja, es decir, radioresistentes, están las neuronas, la fibra muscular, el hueso maduro y el tejido conectivo. En conjunto, el efecto de la radiación depende de 6 factores. Primero, la dosis total. A mayor energía depositada, mayor probabilidad y gravedad del daño. Segundo, la tasa de dosis. La misma dosis en menos tiempo deja menos margen de reparación. Tercero, el tipo de radiación. La alfa y los neutrones son más lesivos por unidad de dosis, por su mayor transferencia lineal de energía. Cuarto, el volumen irradiado. Irradiar todo el cuerpo es mucho más grave que una zona pequeña. Quinto, la radiosensibilidad. Los tejidos en división y poco diferenciados sufren más. Y sexto, la edad y el estado. Los niños y el feto son más vulnerables y el oxígeno potencia el daño. Apliquemos todo esto a un caso de razonamiento clínico. Juan Pérez, de 28 años, sufre un accidente automovilístico y llega politraumatizado. Tuvo una pérdida de conciencia de unos 2 minutos, pero a los 10 minutos está lúcido, consciente y orientado.
con una tensión arterial de 120/80, pulso de 90 y frecuencia respiratoria de 25 por minuto. El tórax es normal y el abdomen depresible. Se le solicitan estudios de laboratorio e imagen. Sumemos sus dosis. El cráneo, en proyección anteposterior y lateral, 0,14 milisieverts, unos 22 días de fondo natural. La columna cervical, otro tanto. La columna lumbar, 2,6 milisieverts, 7 meses. La pelvis, 0,7 milisieverts, 4 meses. El tórax, 0,2 milisieverts, 3 días. La tomografía de cráneo, 2,5 milisieverts, 1 año. Y la tomografía de abdomen, 10 milisieverts, 4 años y medio. El total acumulado asciende a 24,8 milisieverts, equivalente a unos 10 años y medio de radiación natural. La lección es clara. Cada estudio suma dosis. Justificar y elegir solo lo esencial protege al paciente. Para terminar, revisemos la protección radiológica, la dosimetría, los límites de dosis y el principio ALARA. Entremos ahora en la protección radiológica, cuyo principio rector es ALARA. ALARA significa, en inglés, tan bajo como sea razonablemente posible. Es decir, la dosis debe ser tan baja como se pueda sin perder información diagnóstica. Se apoya en 3 pilares prácticos. El tiempo. A menos tiempo de exposición, menos dosis, por lo que conviene optimizar la técnica y evitar repeticiones. La distancia. La dosis cae con el cuadrado de la distancia, según la ley del inverso del cuadrado. Y el blindaje. Interponer material absorbente como el plomo entre la fuente y la persona. Todo ello se enmarca en 3 pilares normativos. La justificación, es decir, que el estudio valga la pena, la optimización o la mínima dosis útil y la limitación de dosis. La protección se concreta en barreras físicas y en la vigilancia de la dosis. Como equipo de protección personal, usamos el delantal y el faldón plomados, el protector tiroideo o collarín, las gafas plomadas, los guantes plomados, los protectores gonadales y las mamparas y cortinas plomadas. Para vigilar la dosis empleamos el dosímetro personal. Cada trabajador ocupacionalmente expuesto porta un dosímetro que registra su dosis acumulada. Los límites, por ejemplo, 20 milisieverts al año, permiten detectar sobreexposiciones y garantizar la seguridad laboral. Conozcamos los límites de dosis y la clasificación de las personas expuestas, según los valores de referencia de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Para el cuerpo entero, es decir, la dosis efectiva, el límite del público es de 1 milisievert al año, mientras que para el trabajador ocupacionalmente expuesto es de 20 milisieverts al año, promediados en 5 años, con un máximo de 50 milisieverts en un solo año. Para el cristalino, el límite del público es de 15 milisieverts al año y el del trabajador, 20. Para la piel y las extremidades, 50 milisieverts al año en el público y 500 en el trabajador. Recuerda además estas reglas de oro. Señaliza las zonas controladas. Nunca sostengas al paciente durante la exposición. Protege las gónadas y la tiroides. Colima al área de interés y pregunta siempre por la posibilidad de embarazo. Recapitulemos los puntos clave para llevarte. Primero, los rayos X son radiación ionizante. Se producen en el tubo, entre el cátodo y el ánodo, donde el kilovoltaje controla la penetración y los miliamperios por segundo controlan la cantidad y la dosis. Segundo, la imagen es atenuación, con 5 densidades, aire, grasa, agua, hueso y metal, de modo que a más atenuación, más blanco. Tercero, la dosis se mide en sievert. El gray es la energía absorbida y el sievert refleja el daño biológico. Y el fondo natural es de unos 2 a 3 milisieverts al año. Cuarto, hay 2 tipos de efectos,
los determinísticos con umbral y los estocásticos sin umbral, como el cáncer. Quinto, la radiosensibilidad, según Bergonié y Tribondeo, es mayor a más división y menos diferenciación. Y sexto, protege siempre con ALARA, justificando, optimizando y limitando, con tiempo, distancia y blindaje, y cuidando especialmente a niños y embarazadas. Con esto concluimos la primera parte de las generalidades de imagenología. Recuerda lo esencial. Los rayos X son radiación ionizante. La imagen es un mapa de atenuación con 5 densidades. La dosis se mide en Sievert. Existen efectos determinísticos y estocásticos. Y siempre protegemos con el principio ALARA. Nos vemos en la segunda parte, dedicada a la tomografía y la resonancia magnética. Gracias por acompañarme.